Bienvenidos amigos televidentes de nuevo a su programa Viva Mejor. Como dijimos, tenemos en esa oportunidad una entrevista bien interesante con un área bien particular y bien importante para nosotros y para nuestra comunidad de salud. ¿Ok? Estamos aquí con el doctor Eduardo Cerizagua. Bienvenido, Eduardo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por hablarnos de estos temas tan interesantes. Él es médico fisiatra, ¿ok? Y tiene también algunas subespecialidades interesantes que ya vamos a conocer. Pero la fisiatría o la rehabilitación son muy importantes. Todo el mundo ha oído a alguien que tiene que ir a rehabilitación, ¿no? Aquí se usa la palabra más común usada para la fisiatría es la rehabilitación. No, que tengo que ir a rehabilitación, que mi hijo tiene que ir a rehabilitación, que mi abuela tiene que ir a rehabilitación y además por diversos temas que ya vamos a conocer, porque la rehabilitación entra en muchísimas áreas y muchísimas especialidades de la medicina. ¿Ok? Pero vamos a dejar que nos diga propiamente el doctor Eduardo Cerizagua. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto poder hablar contigo, compartir contigo después de tantos años. Pues fíjate, sí, soy médico fisiatra, soy fisiatra por formación y siempre digo en mis conferencias que soy rehabilitador por convicción. Okay. Una de las grandes características y de las grandes competencias del médico fisiatra no solamente es el diagnóstico etiológico y sindromático de diferentes patologías, sino de hecho, una de nuestras grandes fortalezas es el diagnóstico funcional. Y es decir, yo siempre le explico a mis pacientes que nosotros no solamente nos preocupamos por conocer el diagnóstico del paciente, sino nos interesa mucho saber cómo ese diagnóstico, cómo esa patología impacta en la calidad de vida del paciente e impacta en la función del paciente. Que digamos es algo bien importante, es una visión bastante diferente con respecto a otras especialidades. El otro punto de la fisiatría, como lo dijiste muy bien, es que tenemos un amplio abanico de impacto en diferentes especialidades. Hay subespecialidades en rehabilitación reumatológica, rehabilitación ortopédica, rehabilitación infantil, neurorehabilitación, que es mi área particular, entre muchas otras. Entonces es una especialidad amplia que en principio tenemos herramientas para beneficiar pacientes de diferentes otras especialidades en medicina. Claro, o sea, no solamente es un apoyo para las especialidades, en sí mismo los fisiatras tratan de conocer las circunstancias en las que el paciente se encuentra para ver cómo puede adaptarse mejor a su nueva situación. Porque cada vez que nosotros tenemos alguna deficiencia que necesita ser rehabilitada, el paciente tiene, o sea, por ejemplo, no es lo mismo un paciente que viva subiendo un segundo piso que un paciente que viva en una sola planta, o un paciente que tenga que tomar carros públicos para moverse al trabajo que un paciente que tenga auto propio. O sea, todas esas cosas, aunque no lo crean, influyen y es importante para el médico fisiatra, y por eso es que uno no puede rehabilitarse con cualquiera, ¿ok? Uno, y ni siquiera, y hay técnicos fisiatras también, pero no son los que están cualificados para diagnosticarte y para darte las herramientas para que en tu caso específicamente puedas rehabilitarte, sino que necesitas más la opinión experta de un profesional de la medicina como es el médico fisiatra. Y por eso estamos aquí. Eduardo, por ejemplo, en tu experiencia, ¿verdad? Muchos pacientes llegan a la rehabilitación muy entusiasmados porque tienen, o sea, sobre todo me imagino que los que vienen de ortopedia, de traumatología, los que vienen por ejemplo, con alguna limitación muy grande, van a sus terapias. ¿Cómo es tu experiencia en cuántos pacientes comienza la terapia y cuántos la terminan? Eso es un gran reto. La adherencia al tratamiento rehabilitador siempre ha sido una de las puntas de lanza de nuestro trabajo, el aumentar ese porcentaje de adherencia. Y eso va a variar mucho dependiendo también del diagnóstico. Nosotros
Por supuesto, tenemos un gran abanico de diagnósticos que manejamos, desde las discapacidades parciales temporales que el 90% de la población sufre, tipo lumbalgias, que es quizás el diagnóstico o el motivo de consulta a nivel global, tomando en cuenta todas las especialidades más común mundialmente y que más produce ausentismo laboral y produce pérdidas económicas. Pero así como esas deficiencias o esas discapacidades parciales temporales, también tenemos grandes discapacidades y patologías que modifican y alteran en forma importante la calidad de vida del paciente, como las enfermedades cerebrovasculares, lesiones medulares, enfermedades reumatológicas discapacitantes. Y quizás en ese segundo grupo uno logra un aumento de la adherencia, sobre todo tomando en cuenta que el paciente ya tiene claro cuál es, cuál es su pronóstico funcional y sabe o entiende de primera mano la importancia del tratamiento rehabilitador para tratar de mantener esa función y tratar de aumentar calidad de vida del paciente, que finalmente es lo que el paciente busca. No siempre lo dice con sus palabras, no siempre lo entiende de primera mano, pero el paciente cuando va a la consulta busca que lo ayudemos a mejorar su calidad de vida. El paciente Bueno, dice, me duele la rodilla, el paciente dice, me duele la columna, pero finalmente el paciente lo que quiere decir es, quiero vivir mejor. Y por eso es importante no solamente diagnosticar, ok, te duele la rodilla porque tienes una lesión de menisco, porque tienes una condición degenerativa del cartílago de la rodilla, sino hay que enseñarle por cuál fue la causa de esa patología, es decir, tienes sobrepeso, tienes desbalance muscular, y el tratamiento va orientado hacia mejorar esos factores causales para finalmente atacar la causa. En la medida que el paciente entiende eso y entiende el papel del tratamiento rehabilitador y sobre todo, Miguel, entiende su papel dentro del tratamiento, el paciente exactamente. se adhiera mejor al tratamiento. O Nosotros sea, el protagonista del tratamiento es precisamente el paciente. Entonces, claro, exactamente. ¿qué pasa? Que en la fisiatría enfrentamos un problema que es que o sea, no, el médico no te está dando una pastilla que te está arreglando internamente, ni te está dando, ni te está poniendo un yeso como para que simplemente pase el tiempo y tú no hagas nada. El tratamiento en fisiatría, lo difícil es que el paciente tiene que hacerlo todo. Bueno, Entonces, digamos no todo, pero ajá, en rehabilitación, y yo siempre aclaro que fisiatría no es igual a rehabilitación. ah, Rehabilitación es un tema mucho más grande. ok, Rehabilitación implica un trabajo en equipo para tratar de abordar todas las diferentes aristas de un paciente. Un paciente es un mundo, cada paciente es un mundo, y hay digamos, condiciones médicas, pero además al mismo tiempo hay condiciones emocionales, hay otros factores diferentes que hacen que cada paciente sea completamente diferente. Y en rehabilitación es sumamente importante contar con un buen equipo de trabajo para abordar cada una de esas aristas. Pero es que además, en nuestra visión, el paciente es parte de ese equipo. El paciente no es un jarrón chino que se pone en medio de un eso es lo que mesón quiero y decir. todos los del equipo lo evalúan, lo critican y deciden el futuro de ese jarrón chino. En rehabilitación, el paciente es parte del equipo de trabajo. Y tanto es parte que el paciente tiene que tener peso en la toma de decisiones. Pero para que tenga peso en la toma de decisiones, definitivamente hay que empoderar al paciente. Y la forma de empoderar al paciente es educándolo. El paciente tiene que entender, uno, qué es lo que tiene. Tiene que entender por qué tiene lo que tiene. Pero además tiene que entender cuáles son las diferentes cosas que necesita hacer para lograr los objetivos. Y en temas de objetivos, el objetivo hay que fraccionarlos. Yo siempre hablo de objetivos a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, y siempre hago mucho énfasis en esos objetivos de corto y mediano plazo. Cuando el paciente, por ejemplo, un paciente con una lesión medular, aunque sea parcial y tenga potencial de marcha, se sienta en el consultorio, Eduardo, generalmente ¿qué es una lesión medular? Para que la gente entienda. una lesión de columna vertebral donde se haya Lesionado la impactado médula. la médula del paciente y eso tenga como consecuencia algún tipo de trastorno motor,
pérdida de control de miembros inferiores o de tronco, etc. Y generalmente ese tipo de pacientes lo primero que hace o lo primero que piensa o solicita al sentarse en el consultorio es: yo quiero caminar. Claro. Y muchas veces, incluso en pacientes que tienen potencial de deambular posteriormente porque es una lesión parcial, etcétera, lo primero que nosotros hacemos, nosotros no te podemos poner a caminar si tú todavía no tienes un buen control de tronco. Es decir, fraccionamos esos objetivos más reales en el plano de tiempo y más reales en el plano de obtención de esos objetivos, para que el paciente se concentre en lo que se tenga que concentrar y no en objetivos a muy largo plazo, que en muchos casos produce frustración. Y en rehabilitación, frustración generalmente es la principal causa de abandono de tratamiento. Y es, digamos, nuestro día a día. Nosotros tenemos que tratar de negociar esto con los pacientes. Educarlos, enseñarle cuál es su papel dentro del tratamiento y establecer estos objetivos progresivos para ir lográndolos y pasar al siguiente objetivo. Y de esa manera nosotros tratamos de disminuir ese porcentaje de deserción. Deserción en el tratamiento rehabilitador. Exactamente, sí, porque yo he visto, o sea, en la experiencia médica, que la frustración es una de las principales causas, como porque, por ejemplo, te cuento, aquí una de las más grandes situaciones que hay es accidentes automovilísticos de motos, de motores, de motocicletas. Ok. Aquí hay una cantidad de motocicletas muy importante con respecto a otros países, es llamativo. ¿Ok? Y de hecho, los dos hospitales más grandes de este país son traumatológicos debido al gran número de casos que se presentan. Como esta gente vive del día a día, quiere como que un tratamiento rápido que lo saque de una vez y él poder seguir, ¿no? Entonces, para este tipo de pacientes y sus familias, que son las que ven este programa, ¿qué consejo les tiene? Fíjate, nuevamente, ahí lo importante es una muy buena evaluación del médico fisiatra. Por lo que es importante ir al médico fisiatra, no sí, a cualquier técnico. Es esencial. Nuevamente, yo aquí vuelvo a insistir, rehabilitación es un ámbito muy grande. Y quien diga que haga rehabilitación y la haga solo, es decir, no tengo un buen equipo de trabajo, realmente no está haciendo rehabilitación. Y el equipo implica tener no solamente un médico fisiatra, que servimos como de especie de coordinación de ese equipo, pero yo insisto en que no somos los jefes del equipo, coordinamos un equipo y ese es nuestro principal trabajo. Nosotros tenemos una carga gerencial aparte de la carga clínica en el equipo. Y dentro del equipo tiene que haber fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, psiquiatras, o sea, e inclusive yo siempre hago énfasis en que el resto de especialidades médicas, el neurocirujano que atendió al paciente en la emergencia y que lo operó, el intensivista que atendió al paciente en la unidad de cuidado intensivo, el cardiólogo que está viendo al paciente por alguna condición o comorbilidad cardiovascular, deben tener conceptos rehabilitadores y de ser así forman parte del equipo rehabilitador. Esa es la única forma de que uno realmente hay un buen equipo de trabajo y todos, digamos, rememos en hacia el mismo sentido, hacia el mismo objetivo. Pero además es la única forma de que en muchos casos se acelere el ingreso del paciente al tratamiento rehabilitador. Y yo por experiencia propia en mi área, que es neurorehabilitación, lamentablemente el paciente, por ejemplo, el paciente con una enfermedad cerebrovascular en Latinoamérica tiene un promedio de 6 a 7 meses desde que inicia enfermedad actual hasta que empieza o ingresa al servicio de rehabilitación. Y muchas veces eso es por conceptos errados. A nosotros nos enseñaron cuando estábamos nosotros en la carrera que rehabilitación era para controlar secuelas. Hoy sabemos que la única forma de tener una influencia positiva en ese proceso de neuroplasticidad en la porción de cerebro de la periferia de la lesión es tener un impacto temprano en esa zona. ¿Y un impacto temprano cuándo es?
lo más temprano posible. Nosotros deberíamos estar mucho más metidos, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos, tratando pacientes ya desde el inicio, en la medida que ya está estabilizado desde el punto de vista hemodinámico, ya ese paciente debería tener una evaluación inicial con el médico fisiatra y ya debería tener un abordaje desde el punto de vista de fisioterapia desde el momento de hospitalización. Que fíjate, curiosamente, con esta pandemia, una de las grandes, grandes cambios de estos conceptos ha venido que han notado que el paciente que empieza a recibir rehabilitación, incluso en la unidad de cuidados intensivos, es un paciente que desde el punto de vista del síndrome de desacondicionamiento físico propio del paciente con una estancia larga en cuidados intensivos, mejora mucho, tiene una progresión mucho más rápida si ese tratamiento rehabilitador inicia en forma temprana con el paciente hospitalizado y no esperar a que el paciente esté estable y salga de alta y ya, digamos, esté todo en mejores condiciones para que el fisiatra trate las secuelas. Nosotros no solamente tratamos secuelas, sino que, nuevamente, una de nuestras visiones es influir positivamente en la función del paciente y el abordaje adecuado debe ser lo más precoz posible. Entonces, señores, el doctor nos está diciendo algo muy importante que quiero recalcar. Hay que ir al fisiatra lo más temprano posible, incluso para los que tienen familiares con derrames cerebrales o alguna afección que implique que la persona va a quedar un tiempo en cama, ¿verdad? Bien sea en cuidado intensivo o bien sea en hospitalización o incluso en su casa, tienen que abordar lo más rápido posible el abordaje de la fisioterapeuta. El abordaje fisioterapéutico, perdón, porque si no, su paciente va a quedar con secuelas, o sea, con unas secuelas que podría no haber quedado si se hubiera actuado antes. Y eso es lo importante y lo que quiero que les quede. O sea, si nosotros actuamos antes, las secuelas son mucho menores o no quedan, porque hay gente que se puede, ¿verdad, Eduardo? Rehabilitar un 100% si se actúa a tiempo. Sí, sí, sí. O sea, el rango es muy amplio y no necesariamente el tamaño de la lesión, por ejemplo, en mi caso, el tamaño de la lesión a nivel central, el tamaño del derrame o el tamaño de la isquemia, no necesariamente es directamente proporcional a la secuela. Lo que yo siempre sí le digo a mis pacientes, uno puede tener una zona afectada muy grande y tener pocas secuelas motoras. Puede tener una zona afectada muy pequeña y tener muchas secuelas. Lo que sí es cierto es que los pacientes que progresan mejor, y mejor es un tema complicado en rehabilitación y ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero los pacientes todos los pacientes que progresan mejor tienen en común que le inyectan mucho más energía y mucho más ganas al tratamiento. Se implican mucho más en el tratamiento. Entonces, eso es todo lo que el paciente puede controlar. El paciente no puede controlar la lesión que ya ocurrió, pero el paciente sí puede controlar qué tanta implicación y qué tantas ganas le pone el tratamiento. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer mucho más énfasis. El paciente, por supuesto, tiene que hacer caso a las indicaciones, tiene que seguir, pero no es lo mismo hacerlo por hacer, porque me lo dicen, a tener la convicción de que se va a sentir mejor al cumplir el tratamiento como tal. Y eso de sentirse mejor también depende mucho de los objetivos y por eso nosotros hacemos mucho énfasis en establecer objetivos. Hay diferentes escalas que nosotros utilizamos, uno para negociar y establecer esos objetivos con el paciente. Y ahí es sumamente importante nuevamente no solamente escuchar mi criterio, porque yo tengo mucha experiencia, entonces yo creo que el paciente va a hacer esto, va a hacer aquello, pero si ese criterio médico no está cerca de lo que son las expectativas del paciente, el médico puede tener éxito en su tratamiento y aún así el paciente percibir que el tratamiento fue un fracaso, porque no están hablando el mismo lenguaje. En la medida que nosotros establezcamos y hagamos coincidir esos criterios médicos o esos objetivos médicos con la expectativa del paciente y llevar esa expectativa a un plano real, pero en forma negociada, es mucho mayor el porcentaje, uno, de adherencia al tratamiento, pero además de percepción de éxito por parte del paciente. Porque nuevamente hay una carga subjetiva ahí
necesaria de parte del paciente, que uno la tiene como médico, uno la tiene que escuchar y también utilizar dentro del tratamiento rehabilitador. Exactamente, o sea, que es fundamental cómo el paciente se toma la terapia, ¿verdad? Porque la puede tomar como, es como, me imagino que como los niños de colegio, que hay unos que van a aprender, hay unos que van obligados al colegio, hay unos que, entonces claro, dependerá de ese estado en el que uno vaya, uno va a aprovechar más o menos la terapia, ¿ok? Y después yo, Eduardo, quería que nos hablara del tema de la, no sé si llamarlo paciencia o si tiene un nombre más manejado por ti, bueno, que esto es un proceso que naturalmente implica un tiempo más o menos prolongado según más o menos sea la lesión, ¿no? Entonces, ¿cómo puede el paciente manejar el quererse, esas ganas de quererse recuperar ya con esa realidad de que tiene que pasar un tiempo para recuperar? Ahí vuelvo a insistir en la educación. Y te voy a poner un ejemplo mucho más común en la vida diaria y mucho más común en nuestros pacientes del día a día. Hay muchos pacientes que vienen por dolor lumbar o vienen por alguna patología degenerativa, una osteoartrosis de rodilla, y cuando uno hace la evaluación, uno de los factores primordiales del paciente es el desacondicionamiento físico. El paciente tiene sobrepeso, tiene una condición física inadecuada, tiene desbalances musculares. Según en la primera fase del tratamiento, uno, por supuesto, trata el dolor, trata la patología como tal, pero ahí uno va explicando por qué el paciente llegó a ese estado y cuál es la importancia o cuál fue el impacto de todos esos factores, desacondicionamiento físico, sobrepeso, tabaquismo, alcoholismo, etcétera, en su patología actual. Entonces, ahí uno empieza a empoderar. Es decir, esto fue producto de quizás algunos hábitos de vida no saludables y que si no quieres que esto recaiga o no quieres que esto empeore, tienes que modificar esos factores de vida. Eso, y ahí es que comenzamos a empoderar al paciente y a educarlo, darle información. Cuando hablamos de desacondicionamiento físico, por ejemplo, yo siempre les explico al paciente, uno va al gimnasio y tú puedes ir toda una primera semana y darle durísimo esa primera semana y hacerle caso al entrenador. Y te vas a ver al espejo y no vas a ver grandes diferencias, porque el cuerpo tiene un tiempo normal y eso no hay forma de acelerar tiempos, no hay caminos verdes para lograr que un músculo se hipertrofie o que tú pierdas un porcentaje de grasa. Eso tiene un tiempo fisiológico y el paciente lo tiene que entender. Si tú vas al gimnasio y te portas bien y haces caso y sigues tu rutina y estableces un hábito, quizás al tercer, cuarto mes es cuando vas a notar cambios físicos, vas a notar que tienes aumento de masa muscular, que hay disminución de peso y que tienes menos porcentaje graso, que estás más ágil, que tienes más energía. O sea, vas a empezar a notar cambios no solamente físicos, sino cambios subjetivos en tu cuerpo. Y es porque el cuerpo responde de esa forma. La hipertrofia muscular o el fortalecimiento muscular tarda de 12 a 15 semanas en pacientes, en personas jóvenes sin patología. Si le agregamos un paciente que tiene un poco más de edad o que tiene alguna comorbilidad, probablemente va a tardar un poquito más. Entonces, no podemos pretender tener resultados si no entendemos cómo el cuerpo funciona. Lo mismo ocurre cuando tenemos patologías mucho más severas. Si yo tengo un paciente con una enfermedad cerebrovascular y que se produjo una hemiparesia espástica, que es la pérdida de control motor en la mitad del cuerpo, depende de la evaluación inicial, nosotros podemos hacer un pronóstico funcional de qué tanto el paciente puede ganar, al menos en forma parcial. O sea, al principio hacemos mucho énfasis en el paciente en establecer objetivos a corto plazo. Si el paciente no logra hacer actividad motora distal, pero ya tiene algo de actividad proximal, el énfasis va a ser que el paciente va a tratar esa actividad proximal o que el paciente va a tratar cómo está la flexión de rodilla y fraccionamos así los objetivos y le decimos, señor, yo sé que usted a largo plazo quiere lograr esto, pero para llegar ahí, antes tenemos que lograr este paso previo y quiero que ahorita se concentre en este paso previo. Cuando logremos esto,
que en principio eso lo podemos lograr en tantas semanas, entonces hablamos del siguiente paso. De esa forma tratamos de disminuir esa sensación de frustración. Ahora, ¿lo logramos siempre? No, porque es normal. Nosotros no tenemos mucha paciencia. En términos generales, el paciente, a pesar de que se le llama paciente, la paciencia no es una de sus grandes virtudes en un porcentaje importante de ellos. Pero eso es parte también del tratamiento. En caso de rehabilitación, nosotros manejamos muchos pacientes con grandes discapacidades y tenemos que establecer diferentes metodologías para manejar esta frustración. Y por eso es parte del equipo. Buena parte, digamos, del liderazgo y del primer órgano de choque somos nosotros los médicos fisiatras, pero nos tenemos que apoyar en psicólogos, en psicoterapeutas, en los fisioterapeutas, en el paciente, en los acompañantes, en los familiares. En muchos casos el binomio paciente-cuidador, nos olvidamos mucho de lo que es el cuidador, porque para nosotros lo más importante es el paciente, pero en muchos casos ese binomio paciente-cuidador es esencial y es nuestra mano derecha porque es el que está en muchos casos 24 horas al día, 7 días a la semana con el paciente. Y digamos, el que nos ayuda a extender todas esas recomendaciones y todas esas indicaciones que nosotros podemos hacer en el consultorio, es el que logra extender el impacto de eso a nivel domiciliario. O sea, hay muchas formas de hacerlo, pero ahí vuelvo a insistir, hay que empoderar al paciente, hay que educar a nuestros pacientes. Por eso aplaudo y me emociona estar en un programa como el que estás llevando a cabo, porque la única forma de aumentar progresivamente el porcentaje de éxito en rehabilitación es que el paciente entienda, uno, qué es lo que tiene, qué es lo que hay que hacer, pero sobre todo, cuál es su papel en ese tratamiento. Y esto creo que es extrapolable a casi que cualquier especialidad. Nada hace el paciente hipertenso tomando sus medicamentos si no corrige todo lo demás, si no baja de peso, si no establece un hábito de vida mucho más activo, si no mejora todos esos factores o esas comorbilidades o esos hábitos de vida poco saludable. Y lo mismo pasa con los diabéticos, lo mismo pasa con pacientes reumatológicos, etc. Creo que la educación del paciente es esencial para aumentar el porcentaje de éxito. Pero además, hoy día sabemos que la medicina preventiva no solamente es más económica o más barata, sino que es 25 veces más efectiva que la medicina curativa. Lo que pasa es que, digamos, le seguimos dando muy poco peso a eso. Y el secreto de todo eso está en educar al paciente. Exactamente. Bueno, Eduardo, como puedes ver, se nos acaba el tiempo, ya nos queda muy poquito, pero sí me gustaría, primero agradecerte porque de verdad que este tema había que traerlo al programa, porque, o sea, el actuar antes, lo antes posible, o sea, cuando ya a nosotros, nuestros médicos nos empiezan a decir que tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida, que tenemos que cambiar nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de hacer ejercicio, sobre todo, que imagino que esa es la parte preventiva más importante de todas en, en un tratamiento. O sea, el cuerpo responde muy bien cuando es un cuerpo sano y cuando es un cuerpo entrenado. ¿Ok? Y sobre todo, creo que entiendo el papel del médico fisiatra y de los fisiatras en general y del equipo de fisiatría primero como una unidad, ¿no? Que es un equipo y que la gente simplemente vea a lo mejor a la gente que le está, la persona que se sienta ahí, pero eso tiene todo un sistema atrás que es bastante complejo, ¿no? Pero lo más importante es que se educa en valores. O sea, una persona que ha pasado por un proceso de terapia adquiere valores que no tenía antes. Y yo creo que eso es súper importante y súper catable. Estoy seguro que si nosotros sentáramos aquí a pacientes que han tenido rehabilitación, nos contarían que ellos antes eran de una manera y ahora son de otra. Porque creo que lo más importante de fondo que hacen en la medicina de rehabilitación y fisiatría
es enseñarle valores nuevos a los pacientes para el resto de su vida. De verdad que muchísimas gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes por la visita y no quisiera despedirme sino antes de comentarte. Ayer vi un documental de un argentino con secuela de una secuela motora en miembros, una paraparesia en miembros inferiores, que logró llegar en bicicleta, una bicicleta adaptada hasta la carretera más alta del mundo en el Himalaya, y después desarrolló una fábrica para fabricar ese tipo de bicicletas que fueran más accesibles para otros. Y él terminó el documental diciendo que cuando uno sale de la zona de confort pasan cosas buenas, pero cuando uno logra que otras personas salgan de la zona de confort pasan cosas maravillosas. O sea, es sumamente importante porque nuestros pacientes cuando llegan al consultorio generalmente alguien los ha sacado o algo los ha sacado de su zona de confort, pero ellos no se han dado cuenta. Y salir de esa zona de confort siempre es crecimiento, siempre y cuando uno aprenda de eso. Y creo que ese es papel importante de todo el equipo rehabilitador. Claro. Y saber lograr que el paciente entienda que el salir de la zona de confort, si lo ven desde el punto de vista positivo, los va a ayudar a crecer y a que vengan cosas mejores. Exactamente. Muchísimas gracias por la invitación y estoy a tus órdenes para claro que sí, Eduardo. Sé que hay muchos otros temas, nada más que hablamos de una de las especialidades de Eduardo, tiene 3. O sea que nos quedan todavía temas por discutir. Y le agradecemos mucho el habernos orientado en este tema tan interesante como es la fisiatría. Y ya saben, no es lo mismo ir a un equipo de fisiatras, de un equipo de medicina especializada en terapéutica y fisiatría, a ir a una sola persona, o que el vecino que se hizo el tratamiento, ese me puede servir a mí, pues no sé si me puede servir a mí, aunque tenga lo mismo, aunque me haya pasado lo mismo, es muy distinto. Por eso es que hay que ir a verse con el especialista, ¿no? Y esperemos que esto los haya orientado mucho para que así sea de ahora en adelante. Bien, amigos televidentes, no se vayan, que seguimos con más y mucho más de su programa Viva Mejor para todos ustedes.